7:14 de la mañana, continuamos nuestra conversación con el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía. Te preguntaba al inicio de nuestra entrevista, ¿en qué escenario se conmemora este día en nuestro país? Casos como el cierre del canal de la Asamblea Nacional, Globovisión opera hasta este momento sin concesión, otros medios, radios que han sido cerradas sobre todo en el interior del país y también dificultades que tienen los colegas periodistas en toda Venezuela. ¿En qué escenario se conmemora este día? Bueno, un escenario de exagerada restricción del ejercicio del periodismo y del trabajo de los medios de comunicación. Yo decía anteriormente que los medios de comunicación son el enlace justamente entre el gobierno y digamos, la ciudadanía, porque ¿qué es lo que busca un medio de comunicación? Establecer un vínculo democrático, civilista, para que las cosas se sepan y se conozcan. Y a quienes tú otorgas, mediante el voto, la responsabilidad de administrar el Estado es territorio, población y autoridades, se lo das como una obligación de servicio. No le entregas ni le regalas el país para que hagan lo que les dé la gana. En consecuencia, las vocerías, las tarimas, los escenarios donde la gente puede volcar o investigar o enterarse de lo que pasa, son los medios de comunicación, y los medios de comunicación deberían estar absolutamente protegidos por el Estado, por el gobierno venezolano, para que no estén con esta espada de Damocles pendientes de que en cualquier momento lo sacan del aire, se pierde la oportunidad, como sucedió con Radio Caracas Televisión y las 30 y pico de emisoras que sacaron del circuito Belfort, más otras emisoras en el interior del país. Es cierto que el espectro radioeléctrico debe ser controlado por el gobierno, pero el espectro radioeléctrico pertenece a los venezolanos, a la nación venezolana, y es un derecho que tiene que ser respetado, punto. ¿Se usa Conatel como brazo político? Yo entiendo que lo usan como un organismo de presión, porque, no tienes la concesión o el permiso, porque no se habla de concesión sino de un permiso de transmisión, lo tienes temporalmente mientras tú no me afectes a mí. Pero qué ironía que en los gobiernos de dictadura, en el de General Gómez y en el de Pérez Jiménez, fue cuando salió la radio y cuando se concedió el permiso para actuar digamos, como plantas de televisión, que era la novedad del momento. En el caso puntual del canal de la Asamblea de ANTV, ¿se ha comunicado el Colegio Nacional de Periodistas con estos trabajadores? ¿Cuál es el estatus de estas personas en este momento? El estatus no lo conocemos, porque sí, nosotros hemos estado muy preocupados, sobre todo por los trabajadores de ANTV, y sobre todo porque averiguando con la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, nos enteramos que la concesión pertenece a la Asamblea. Es una concesión para la Asamblea Nacional. Entonces, ¿por qué razón ahora lo sustrae el propio gobierno y lo utiliza en beneficio particular? No sé cuál es el estatus, digamos, real de los trabajadores, porque creo que para esto estuvo en conversaciones Marcos Ruiz del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, y nosotros estamos abiertos para ayudar a los periodistas en este sentido, a recibir nuevamente el trabajo en ANTV, que cumpla la función que cumple dentro del Parlamento, pero que todos los demás medios de comunicación también tengan su espacio allí. No puede ser que cuando alguien esté declarando, estén tomando el techo o estén haciendo otro tipo de tomas, o simplemente está invisibilizado, mostrando la bancada y los puestos vacíos que muchas veces están en la Asamblea, sobre todo los puestos vacíos que ahora no ocupan los miembros del gobierno. ¿Hay manera de volver al periodismo de investigación? Pues ese tiene que ser el camino de lucha de los periodistas, y por eso han salido muchos medios, digamos, en páginas web, etcétera, porque la investigación continúa. Y Verbigracia, Panama Papers, ese fue un proceso de investigación de periodistas que no se conforman con que la información solamente tenga un titular. Hay que profundizar, hay que ir más allá. ¿Qué pasó? Tiene mucha participación de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, pero es mi compañero Gabriel López quien se la va a presentar de inmediato. Gabriel. Efectivamente, Stenifal, colega Tinedo Guía, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy acá en Globovisión y en Primera Página. Vamos a iniciar el recorrido por los comentarios de la audiencia con Luis Carvajal. Dice, o le pregunta, ¿por qué algunas seccionales del Colegio Nacional de Periodistas no han convocado a las conformaciones de comisiones electorales? Bueno, ese es un tema en el que está inmerso pues el Colegio Nacional de Periodistas, la Comisión Electoral Nacional que preside nuestro amigo Gregorio Salazar, y se les ha enviado información para la creación
de estas comisiones electorales, pues por supuesto el colegio va a entrar en un proceso electoral para escoger sus nuevas autoridades y las seccionales están en la obligación de reunirse y escoger a la comisión electoral que presidirá en cada uno de los estados venezolanos la elección del próximo presidente y las próximas juntas directivas y los próximos secretarios generales del CNP. @Freddy Coronel le pregunta, licenciado Tinedo, ¿cómo ve usted el cierre del diario El Carabobeño por falta de papel al cual se le acusa de conspirar? Bueno, evidentemente es una medida de censura que va contra El Carabobeño, un diario de más de 80 años de circulación en el centro del país, de mucho prestigio, pero allá hay otro diario que sí tiene papel y que sí circula y que hay voces que establecen un vínculo progubernamental para ese periódico. @Víctor Cruz le pregunta, ¿la agresión sufrida por Chugo Torrealba se puede tomar como agresiones a periodistas aunque no estaba ejerciendo? Bueno, el trabajo de Chugo Torrealba tiene que ver con un comportamiento político, pero la agresión no solamente a Chugo Torrealba, a cualquier ciudadano debe ser repudiada y nosotros repudiamos esa agresión que además fue agavillamiento y están perfectamente identificados quiénes fueron los agresores. Julio Quijada 1 le pregunta a Tinedo Guía, ¿hay o no responsabilidad legal para quienes tomaron los equipos de ANTV y hacen transmisión paralela? Bueno, evidentemente, si la concesión o el permiso de transmisión pertenece a la Asamblea Nacional, es la Asamblea Nacional la que tiene que reclamar la restitución de esos equipos. Pero más allá de eso, preservar el trabajo de los empleados, de los periodistas, de los técnicos de ANTV, porque ese trabajo hay que preservarlo. Ivette Chirinos le pregunta a nuestro invitado de hoy, Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, su discurso no es gremial, es político. Le pregunto, ¿no hay periodistas agredidos por opositores? ¿Olvidó las guarimbas? Yo le diría que todo, desde que el niño nace y el médico le da su nalgada al salir del vientre de la madre, el primer grito que ese bebé da es un grito político, es un grito de libertad de expresión. Y todo lo que el hombre hace a partir de allí es político. Lo político tiene que ver con la polis, con la ciudad, con la ciudadanía, no lo partidista, sectario, ideológico, que obligan a gente a salir a agredir a otros porque piensan distinto, es lo que tiene que reclamarse y evitarse. Las ideas hay que combatirlas con ideas, no con violencia. Más comentarios. Silvio Villegas le pregunta, ¿por qué no se pronunciaron por el cierre de Telesur en Argentina? Ese es un problema de los argentinos, amigo mío, ese no es un problema nuestro. Tampoco se pronunciaron por la salida al aire de NTN 24. De manera que hay que ver las dos cosas. Nosotros no podemos estar metiéndonos en la política de otros países. Además, tengo entendido que está en una parrilla Telesur que puede ser vista si se suscriben digamos, al canal que transmite vía cable ese canal. Por razones de tiempo, vamos a leer un comentario más. Lo escribe @Tony Musati y le pregunta a Tinedo Guía, ¿cómo hacen los medios de comunicación del Estado para subsistir ya que no tienen cuñas publicitarias o son gasto público? Bueno, evidentemente los medios del Estado los mantienen todos los venezolanos con el pago de sus impuestos, con la riqueza petrolera, con el petróleo que se vende. Ese dólar que entra por el petróleo va al Banco Central, va al Tesoro Nacional y el Tesoro Nacional tiene sus partidas para mantener estos medios de comunicación, que tengo entendido que si les recortan el presupuesto, ese es un presupuesto que se tiene que establecer anualmente para mantener estos medios de comunicación. De manera que es una responsabilidad del gobierno con el dinero de los venezolanos. Me quedan segundos para despedir la entrevista. Nuevamente la invitación a esta movilización mañana, ¿a partir de qué hora? Mañana a partir de las 10 de la mañana estaremos en Los Cortijos, toda la sociedad civil, los estudiantes, los partidos políticos, los comunicadores, los periodistas. Invito a todo aquel ciudadano que se sienta, digamos, invisibilizado por no tener medios de comunicación que permitan que se enteren de lo que sucede en Venezuela, que nos acompañen mañana e iremos al PNUD a entregar un documento solicitando el derecho humano fundamental, que es el derecho a tener una expresión libre y plural. Muchísimas gracias.
Feliz cumpleaños nuevamente, Esteni. Muchas gracias.